Yo quiero invitarlos, por favor, que vayan conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 18, y vamos a leer hasta el versículo 21. Este pasaje que vamos a estudiar hoy contiene una enseñanza vital para todo creyente que desee vivir una vida digna conforme a su llamamiento. En el mensaje anterior fuimos exhortados a vivir sabiamente, redimiendo bien el tiempo en estos días malos. Fuimos exhortados a ser entendidos en conocer la voluntad del Señor y no solamente conocerla, sino vivir a la luz de ella. Ahora Pablo nos da una nueva exhortación y con esto en mente quiero que leamos del versículo 18 al 21. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Es imposible, óigame bien mis amados, es imposible vivir la vida cristiana sin ser llenos del Espíritu. Y esta llenura es imprescindible, es necesaria para una vida de gozo, de adoración espiritual, para servir y obedecer fielmente al Señor. No podremos andar de una manera digna conforme a nuestra vocación, no podremos andar en luz, en gozo, en amor, en sabiduría, si no somos llenos del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el aposento alto, separados de mí, nada podéis hacer. Y nuestro Señor mora en nosotros a través del Espíritu. Y fuera de su influencia no podemos hacer nada. Y si hay algo que nosotros necesitamos con urgencia, es poder ser llenos del Espíritu de Dios. Y lo primero que vamos a ver en este versículo 18, y quizás nos quedemos en este versículo la mañana entera, es la prohibición que Pablo nos da. Fíjense lo que él dice. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Si queremos vivir sabiamente, debemos evitar la embriaguez, debemos evitar las borracheras, en lo cual hay disolución. Déjenme explicarles algo. Las Escrituras no prohíben el consumo de bebidas alcohólicas, pero sí advierte fuertemente contra los peligros del alcohol y siempre condena la embriaguez o la borrachera. Como dice el comentarista Hendrickson, lo que se prohíbe es el abuso del vino, no su uso. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, Pablo da un consejo a Timoteo, le dice, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Él parece que tenía algún tipo de problema digestivo u otra cosa, y él lo exhorta. Como el agua en ese tiempo no era tan pura, quizás muy contaminada en muchos sitios, él lo exhorta para que él beba vino. ¿Y qué dice? No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Y esa palabra de disolución es una vida de desenfreno, es una vida de exceso, es una vida de pecado. Si ustedes van a Lucas capítulo 15, versículo 13, se nos dice, hablando del hijo pródigo, que él partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda, su herencia, viviendo perdidamente. Es la palabra que nos da esa idea. ¿Cómo él vivió perdidamente? Derrochando el dinero, gastando ese dinero de forma descontrolada en el aspecto económico, en el aspecto social. Él fue controlado por el alcohol y fue controlado por los placeres. O sea, que el exceso de alcohol lleva a las personas a perder el juicio, a perder el tino, como nosotros decimos. Y todos nosotros hemos visto personas embriagadas, como no tienen la capacidad de controlarse. Muchas personas piensan que el alcohol es un estimulante.
Pero el alcohol no es un estimulante, el alcohol es más bien un sedante. ¿Por qué? Porque disminuye las funciones normales del cuerpo y de la mente y lleva a una persona a desinhibirse, a descontrolarse, a vivir una vida disipada. Yo quiero que ustedes me acompañen a Proverbios capítulo 20, versículo 1, Proverbios 21, donde se nos dice, el vino es provocador, fíjense, es escarnecedor, es burlador. Y luego dice, la bebida fuerte, o sea, el licor, alborotadora. Y cualquiera que con ellos se embriaga, no es sabio. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea. ¿Por qué? Porque alborota a la persona. Muchas veces se pone violenta y quiere pelear. Es una persona que está vociferando, es una persona que está descontrolada. Fíjense, cuando una persona está borracha, piensa que es más fuerte que lo que es, que sabe más que todo el mundo, se desinhibe. Y por eso usted ve tantos pleitos y tantos problemas en las personas que están embriagadas. Yo diría porque se creen superhombres o se creen supermanes que pueden hacer lo que sea. Y dice que cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. O sea, el que está con ese tipo de personas, el que está bebiendo, no es sabio. Y por eso la Escritura, el rey Salomón dice, escucha, hijo mío, no estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne. ¿Por qué? Porque el glotón y el borracho se empobrecerán. Y ese alcohol, ustedes saben que es adictivo. Y ahora en el día de hoy se nos dice, esa persona es alcohólico, es adicto al alcohol. Pero la Biblia se nos dice que esa persona no es un adicto al alcohol, es un esclavo de ese pecado que es la borrachera o la embriaguez. ¿Por qué? Porque la borrachera es una obra de la carne. Pero muchos dicen, pero qué cruel decir que el alcoholismo es un pecado. ¿Tú no ves que es una enfermedad? No, miren, es una misericordia decirle a una persona, tú estás esclavizado a ese pecado. Tú tienes que arrepentirte de ese pecado. Tú tienes que ir a los pies de Cristo, confiando en Él como tu Señor y Salvador. Y allí hay esperanza. De esa manera tú puedes ser librado de tu esclavitud. Pero cuando a uno le dicen, no, tú eres un alcohólico, tú eres un adicto, vamos a darte pastillas para que te mejores, tienes que luchar con eso quizás durante toda tu vida. No, la Biblia nos dice que es un pecado. Y cuando dice en 1 Corintios 6, 9, o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y dice, no se dejen engañar. Y empieza a enumerar una serie de pecados y personas que lo practican que no van a heredar el reino de Dios. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Y dice, esto erais algunos de ustedes. Pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y miren, el hecho de ser creyente no es una licencia para ser inmunes a esclavizarnos del alcohol. Lo más común en muchas personas es cuando están tensas por presiones laborales, por presiones familiares, es tomar algo de alcohol, una copa de vino o algo así, y eso los relaja. Pero esa relajación, esa paz, entre comillas, que siente, es algo muy corto. Pero cuando viene a ver, esa persona está dependiendo del alcohol. Y cada vez necesita ingerir más alcohol para estar bien. La única paz verdadera, nosotros la podemos encontrar ¿en quién? En Jesucristo. En Dios. Y ahí es que nosotros debemos buscarla.
Pero el apóstol Pablo no está haciendo el énfasis en el aspecto negativo de la embriaguez en ese texto, sino en el aspecto positivo de la llenura del Espíritu Santo. Y eso nos lleva, luego de haber visto la prohibición, a ver entonces la exhortación del apóstol. Sean llenos del Espíritu Santo. Es como dice John MacArthur, la comunión verdadera con Dios no se produce a través de la embriaguez, sino a través del Espíritu Santo. Y a mí me gustaría poder explicar lo que es esa llenura del Espíritu Santo. Es algo sencillo de explicar. Es vivir rindiendo cada área de nuestras vidas al control del Espíritu Santo. Óigame bien. Es vivir rindiendo cada área de nuestras vidas al control del Espíritu Santo. Así como la persona que está borracha está bajo el control del alcohol, así la persona que está llena del Espíritu está bajo el control del Espíritu de Dios. Y así como la bebida, el alcohol, afecta nuestra mente, nuestros corazones, nuestra voluntad, así el Espíritu Santo la afecta. Pero hay una gran diferencia. Cuando estamos bajo el efecto del alcohol, perdemos el control. Cuando estamos bajo el control del Espíritu Santo, funcionamos adecuadamente. La persona ebria, como vimos, pierde el control de sí misma. Y dice el comentarista John Stott, hablando de eso, si el alcohol excesivo deshumaniza, transformando a un ser humano en una bestia, la plenitud del Espíritu humaniza. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Espíritu forma a Cristo en nosotros. Pero les voy a decir otra cosa más. Este mandato, porque es un imperativo, no es algo opcional, está en tiempo presente. O sea que es una condición continua. Yo debo estar constantemente siendo llenado por el Espíritu Santo. No es una acción que pasa una vez y ya está. La idea es sean llenos continuamente por el Espíritu, del Espíritu. O déjense controlar continuamente por el Espíritu Santo en todas las áreas de sus vidas. Es una experiencia, óyeme bien, normal. Es una experiencia diaria, porque cada día, en cada momento, vamos a necesitar el control, la influencia y la dirección del Espíritu Santo. Si vamos a las Escrituras, vemos que Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, cuando los apóstoles dicen que buscaran servidores a las mesas de las viudas helenistas, hombres que tuvieran las siguientes cualificaciones para servir a ese grupo. Escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esa tarea. Y la congregación buscó a esos hombres y más adelante se nos dicen, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Más adelante, en Hechos 11:24, se nos habla de Bernabé. Se nos dice que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. La llenura del Espíritu Santo nos describe a una persona que vive cada área de su vida bajo el control del Espíritu. No es un hombre que está lleno por voluntad propia, sino es un hombre que ha sido controlado. Y repito, esa no es una experiencia que ocurre una sola vez y ya estamos llenos del Espíritu, no. Continuamente tenemos que caminar en el Espíritu. Y como yo dije, es un imperativo. Si tú tienes el Espíritu de Dios, si tú te has convertido al Señor, tú debes obedecer este mandato. Pero te voy a decir otra cosa más. Es tan imperativo, es un mandato, pero no es para el de al lado, es para todos nosotros. Todos nosotros debemos buscar esa llenura. Y si no lo estamos haciendo, estamos fuera de la voluntad de Dios, porque lo que vemos aquí es un asunto de obediencia. Es lo que Pablo está diciendo. Ustedes no deben embriagarse con vino, no deben ser controlados por el vino,
No deben emborracharse, ustedes deben ser controlados por el Espíritu Santo. Pero ese verbo está aquí también en voz pasiva. Nosotros recibimos esa llenura del Espíritu, como yo dije. No nos llenamos nosotros mismos. Debemos dejarnos llenar, debemos dejarnos guiar, debemos dejarnos controlar e influenciar por el Espíritu. Y si vamos a Colosenses 3:16, y quiero que me acompañen, estar llenos del Espíritu es vivir con la palabra de Dios permeando cada área de tu vida. Fíjense, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor. Fíjense en Efesios 5:18 y 19, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Y cuál va a ser el resultado? Hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. En Efesios se nos dice, sean llenos del Espíritu. Y vemos el resultado de esa llenura del Espíritu, de cantar con salmos, himnos y cánticos espirituales. En Colosenses se nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Y eso va a producir que ustedes van a cantar con salmos, himnos y cánticos espirituales. La llenura del Espíritu es la llenura de la palabra de Dios. Nosotros debemos permitir que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. El Espíritu utiliza esa palabra para guiarnos. Cuando estamos llenos de la palabra, el Espíritu, estamos llenos del Espíritu. No debemos equivocarnos. Debemos andar en obediencia al Señor. Así es que Dios va obrando en nosotros en la medida que el Espíritu aplique esa palabra y esa palabra nos controla, nos domina, como veremos más adelante, cómo debemos aplicarla en cada área de nuestras vidas para que nuestros pensamientos y nuestras acciones sean controladas. Y en la medida que somos llenos de ese Espíritu, hermanos, vamos a tener una relación más profunda con Dios a través de ese Espíritu. Fíjense, recuérdense algo, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios morando en nosotros, no es una fuerza impersonal. Y la llenura del Espíritu, no es que vamos a decir una palabra mágica y vamos a ser llenos inmediatamente, no. Esa llenura viene en la medida que nosotros nos relacionamos cada día más profundamente con Dios. Cuando lo buscamos a Él en su palabra, cuando caminamos llenándonos de su palabra, orando y en obediencia a sus mandamientos y a sus preceptos. Cuando somos fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Fíjense cómo dice ese texto que nosotros estudiamos de Efesios. De manera que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Eso es lo que nosotros debemos buscar, que Cristo tenga una morada confortable, óyeme bien, en nosotros. Ya Él habita en nosotros por medio de su Espíritu. Pero a medida que nosotros obedecemos su palabra, a medida que obedecemos la guianza del Espíritu, somos fortalecidos. Y Cristo, como estudiamos en el capítulo 3, a partir del versículo 14 de Efesios, habita más confortablemente en nosotros. Pero le digo algo, debemos ejercer fe. Debemos ser fortalecidos en el hombre interior para que Cristo habite más confortablemente por la fe. Y entonces vamos a ser cada día más llenos del Espíritu Santo. Y la fe nuestra se alimenta de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver algo aquí. Si tú no estás leyendo la palabra, si tú no te estás alimentando con esa palabra,
Si tú la estás leyendo, pero no la estás obedeciendo, tú no vas a ser lleno del Espíritu Santo. Porque en la medida, óigame bien, que la palabra de Cristo nos llena, sus pensamientos vienen a ser los nuestros. Los estándares de Cristo son nuestros estándares y su voluntad es nuestra voluntad. Y en la medida que nosotros lo obedecemos, Cristo se siente más confortable en nosotros. Hasta aquí, ¿qué hemos visto? Primero, la prohibición, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En segundo lugar, vimos la exhortación, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Es vivir rindiendo cada área de tu vida al control del Espíritu Santo. Rindiendo cada área de tu vida al control del Espíritu Santo. Es un mandato, no es opcional, es para todos los creyentes. Nosotros recibimos esa llenura en la medida que nosotros estamos en la palabra, estamos ejerciendo fe, estamos obedeciendo las Escrituras. En la medida que esa palabra permea cada aspecto de nuestras vidas, y estar llenos del Espíritu implica una relación cada vez más profunda con Dios. Ahora, ¿qué nos significa, hermanos? Fíjense. La llenura del Espíritu vimos que es algo continuo, que no es una vez que somos llenos y ya debemos estar tranquilos, sino que cada día nosotros debemos estar en la palabra. Aquí Pablo, cuando nos dice eso, no está hablando lo que muchos confunden con la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros desde el momento que nosotros nos convertimos al Señor. O del bautismo de Cristo por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Todo cristiano es habitado y bautizado por el Espíritu en el momento de la conversión. En el momento de la conversión somos sellados por el Espíritu. Pero hay personas que también piensan que el ser lleno del Espíritu es una experiencia espiritual, que es algo místico que me lleva a un plano espiritual superior. Y en muchos círculos se promueve esa llenura del Espíritu como una experiencia única y dramática que te lleva a un plano espiritual más elevado. Muchos piensan que quizás es un plano espiritual donde tú estás, que la tentación no te va a tocar, no te va a afectar por el resto de tu vida. O muchos dicen que el que está lleno del Espíritu Santo va a tener un ministerio, los que fueron llenos del Espíritu Santo, un ministerio con resultados sorprendentes. Y esa no es la enseñanza de la Escritura como nosotros estamos viendo. Miren. Diariamente nosotros vamos a tener una lucha con el pecado remanente en el mundo, en nuestros cuerpos. El pecado remanente nosotros día a día vamos a tener una lucha. Vamos a tener lucha con las presiones del mundo. Vamos a tener lucha con los ataques de Satanás. Ser llenos del Espíritu no quiere decir que no vamos a tener luchas. La vamos a tener y tenemos que seguir creciendo. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La prohibición, la exhortación. Y yo quiero que veamos ahora la vida llena del Espíritu. ¿Cómo tú y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Yo estaba analizando esto. Porque si le digo lo que es la llenura del Espíritu y no vemos cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, como que nos quedamos un poco cojos. Y lo primero que vi es que nosotros tenemos una responsabilidad, mis hermanos. Nosotros debemos vivir vidas santas para Dios. Oye bien, vamos a Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículos 1 y 2. ¿Qué le dice Pablo a los romanos? Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable o agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes.
Y no se adapten, o sea, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Qué es lo primero que nos dice Pablo aquí? Que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo en el altar de Dios, así como se presentaban los sacrificios en el Antiguo Testamento. Es un acto inicial de dedicación a Dios. Y esa palabra presentar ahí en el original enfatiza que es presentar una vez y para siempre nosotros, nuestros cuerpos, nuestras vidas, lo que somos en la presencia de Dios. Y en el versículo 2 se nos dice que debemos ser transformados por la renovación de nuestras mentes para buscar la voluntad de Dios. Debemos vivir de manera continua, siendo transformados para vivir para Él, sin conformarnos a los patrones de este mundo. Por eso Pablo dice en Romanos 6, 12 y 13, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros tenemos una responsabilidad. Hay personas que saben mucha Biblia y les gusta mucho llenar su mente, pero no han hecho un compromiso con el Señor de vivir vidas santas. ¿Qué áreas de tu vida deben ser cambiadas? ¿Qué áreas de tu vida deben ser presentadas delante de Dios en este día? Mientras haya pecado en nosotros, áreas que estamos amamantando, áreas que no queremos presentar con sacrificio vivo al Señor, no vamos a ser llenos del Espíritu, no vamos a experimentar esa devoción, esa comunión profunda con el Señor. Entonces nosotros debemos someternos a su dirección, viviendo vida santa, obedeciendo su palabra. Pero ¿qué pasa? Y eso nos lleva al segundo punto. El mayor obstáculo para ser lleno del Espíritu es el pecado. Mis hermanos, es el deseo de querer hacer nuestra voluntad. Es el deseo de querer vivir para nosotros mismos. Es el deseo de poner nuestros anhelos antes que el Señor. Es ir tras ídolos que no nos llevan a ningún sitio. Es ver qué hay en tu corazón que ocupa el primer lugar antes que el Señor, qué te está controlando, qué te está dominando. Dice la Escritura que nosotros debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y muchas veces o generalmente tenemos tantos problemas porque no nos hemos rendido en nuestras vidas, hermanos, al Señor. Efesios 4:30 dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Yo dije que el Espíritu mora en nosotros y cada vez que tú pecas, cada vez que tú quieres hacer tu voluntad, cada vez que tú quieres seguir por tus propios caminos, cada vez que tú quieres vivir conforme a las obras de la carne, estás entristeciendo, contristando el Espíritu de Dios. Y debemos evitar contristarlo. Dios mora en nosotros a través de su Espíritu. Pero el Espíritu también se apaga cuando resistimos su guía. Y por eso dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen el Espíritu. No podemos apagarlo. Muchas veces el Espíritu pone un pensamiento, algo que debemos hacer, un pecado que debemos mortificar, nos está guiando a un sitio y nosotros decimos no. Yo sé que está mal, pero yo lo voy a hacer. Estamos apagando, estamos contristando el Espíritu. ¿Qué tú estabas viendo anoche? ¿Qué tú estabas haciendo anoche? Debemos cuidarnos conscientemente de lo que hago, de lo que veo, de lo que oigo, para no contristar o apagar al Espíritu Santo que mora en mí.
Mis hermanos, y nosotros sabemos estos principios, pero ustedes saben lo que pasa, que no lo ponemos en práctica. No lo ponemos en práctica. ¿No dice Pablo a los Corintios? ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu, el Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos? Yo quiero ser lleno del Espíritu, pero entonces no evito el pecado en mi vida y el Espíritu está contristado, el Espíritu está apagado en mí. Vienen pensamientos a nuestras mentes que son negativos, pecaminosos, y no los combatimos con la palabra de Dios como debemos combatirlo. Hay muchas cosas que no debemos ver. No debemos estar soñando despierto, imaginándome cómo sería la vida si las cosas fueran diferentes. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios nos puso aquí a vivir. Ay, si yo viviera en otro país con más orden. Ay, si yo tuviera otro marido, yo fuera feliz. Si yo tuviera otra esposa. Ay, si mis hijos no fueran rebeldes. Mira, Señor, yo solamente te pido, consígueme un compañero. Yo no puedo estar sola. Señor, yo no puedo estar solo. Bueno, tú debes hacer lo que esté a tu alcance para tú resolver tu situación. Óyeme bien, pero no estar soñando despierto. No es ir tras los ídolos. No es saber que algo está malo y tú hacerlo porque vas a contristar al Espíritu de Dios. Y eso es una realidad en la vida de todos nosotros, mis amados. Por lo tanto, nosotros debemos confesar y abandonar todo pecado conocido y entregar cada área de nuestras vidas al Señor. ¿Ustedes creen que el Espíritu va a llenar un vaso sucio? No. Y la limpieza nosotros los cristianos la hacemos confesando nuestros pecados. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Recuerden lo que vimos, que nosotros debemos presentarnos delante de Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué tú estás haciendo con tu vida? ¿Dónde están tus afectos? ¿Para quién tú estás viviendo? ¿Cuál es la fuerza que te mueve a ti? ¿La gloria de Dios o tu propia gloria? Debemos evaluar todo esto, hermanos, y confesar esos pecados en la presencia de Dios. No podemos dejarnos controlar por ninguna cosa opuesta al Espíritu. Y le voy a decir algo. Nosotros somos muy fariseos en muchas cosas. No, yo no bebo ni me emborracho, porque el alcohol no puede controlar a un cristiano y eso es dar un mal testimonio. Pero hay muchas ideas, hay muchas filosofías, hay muchos estilos de vida que nosotros estamos llevando que no agradan a Dios quizás. Y esas filosofías nos están controlando cada día. Hay deseos que tenemos, hay apetitos y pasiones con los cuales nosotros tenemos que luchar. Pero no solamente debemos ver el pecado que hay en nuestras vidas, no solamente debemos confesarlo y abandonarlo y poner cada área de nuestras vidas en el trono de Dios. Mis hermanos, tenemos que hacer el hábito de andar por fe, no por vista. Andar por fe, no por las emociones, no por los sentimientos. Cuando uno camina, uno no brinca, uno da un paso, el otro paso, el otro paso. Y Dios lo que quiere de ti y de mí es que cada paso que demos, lo demos en la senda de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Confiando en la guía del Espíritu Santo para nosotros. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 16, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Yo había dicho que teníamos una batalla, ¿verdad? Entre la carne y el Espíritu, el pecado remanente en nosotros. Y había dicho que la llenura del Espíritu no es que ya estamos llenos, ya yo estoy en un estado de santidad que puedo con todo. No es eso tampoco.
Mientras estemos en la tierra, hasta que no seamos glorificados, tendremos una batalla entre la carne y el espíritu. Habrá una lucha. Y Pablo nos está diciendo aquí, anden por el espíritu. Y en el versículo 17 nos dice, porque el deseo de la carne, o sea, el pecado remanente en nosotros, ¿verdad? Es contra el espíritu. Y el deseo del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos? Tú y yo sabemos, cada uno, cuáles son nuestras debilidades personales, cuáles son nuestros pecados, cuáles son nuestras áreas de lucha. ¿Y qué tenemos que hacer? Clamar a Dios que nos ayude. Si pecamos, tenemos que confesar ese pecado en la presencia de Dios. Pero tenemos que hacer día a día un compromiso de batallar contra esas áreas, de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, de andar en obediencia a esa palabra. La vida llena del Espíritu. Tenemos una responsabilidad. Yo debo dejarme llenar, guiar por el Espíritu, pero yo tengo la responsabilidad de vivir una vida santa. Esto implica luchar contra ese pecado remanente que está en mí, que entristece, que apaga el espíritu. ¿Cómo lucho con ese pecado? Confesándolo y abandonándolo y entregando cada área de mi vida al Señor, haciendo el compromiso de andar por fe y no por vista, no por las emociones, no por los sentimientos. Es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que nosotros debemos hacer. En conclusión, ¿cómo tú y yo evaluamos que estamos llenos del Espíritu? Mira, la vida de llenura del Espíritu produce una semejanza a Cristo cada vez más profunda. Te lo repito. La vida llena del Espíritu produce una semejanza a Cristo, un crecimiento en piedad. Y las personas a tu alrededor pueden ver ese crecimiento progresivo, constante. Y quizás tú no lo ves. Es como un niño, o cuando está creciendo, él no se da cuenta que está creciendo, pero cuando mira atrás o se mira en un espejo o se ve en ciertas situaciones, sabe que ha crecido. Si tú miras hacia atrás, ¿qué tú ves? A la misma persona que hace años, meses, se convirtió. O ve el fruto del Espíritu de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La persona que está llena del Espíritu está, óigame bien, experimentando una victoria consistente contra el pecado. Yo no digo que no peca, yo no digo que ha sido glorificado, pero va creciendo en piedad. Día a día va luchando con esos pecados que estaban en su vida, que lo controlaban, que querían dominarlo. Y ya esas obras de la carne que eran evidentes, inmoralidad, impureza, idolatría, hechicería, él ha ido luchando y ha ido venciendo poco a poco. Y esos pecados son reemplazados por las obras del Espíritu Santo. Esa es una realidad en tu vida. Ahora, conforme a este texto, a partir del versículo 19 al 21, la vida del Espíritu da como resultado adoración, gratitud y sometimiento los unos a los otros. Vayan conmigo al versículo 19. Eso no lo vamos a explicar hoy, sino la próxima semana. Pero quería dejar eso aquí. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo.
Y veremos, no solo hasta el 21, sino que en el capítulo 5, la llenura del Espíritu nos habla de cómo las esposas se someten a los esposos, cómo los esposos deben amar a sus esposas con amor sacrificial y purificarla, santificarla, por medio del lavamiento, como Cristo hace con la palabra, cómo debemos funcionar nosotros en nuestros hogares, cómo debemos instruir a nuestros hijos, cómo debemos enfrentar la lucha espiritual que tenemos. Esos son los resultados a partir del versículo 19 que Pablo enumera, y en los mensajes siguientes lo vamos a analizar con detalle. Yo quiero concluir preguntándote, a la luz de lo que hemos visto, tú estás lleno del Espíritu Santo, tú estás buscando esa llenura en la palabra. Si yo le preguntara a tu esposa, a tus hijos o a alguien cercano a ti, esa persona es tu marido, tu amigo, tu empleador, tu compañero de trabajo, tu compañero de universidad, está lleno del Espíritu, ¿qué tú crees que me dirían? Yo te voy a hacer otra pregunta más. Si el Espíritu Santo se retirara de tu vida durante un día, durante una semana, ¿tú lo extrañarías? ¿Tú te darías cuenta? ¿O tu vida continuaría como de costumbre? Mis hermanos, Dios nos ha dado su Espíritu que mora en nosotros, como hemos visto en el momento de la salvación. Dios nos ha llamado a una vida sobrenatural de dependencia diaria de su Espíritu Santo. Y nos ha dejado su palabra para que nosotros implementemos esto en nuestras vidas. Y nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de múltiples oportunidades. Si estamos pecando, si hemos caído, si no estamos llenos del Espíritu, si estamos viviendo una vida que no agrada a Dios, debemos confesar nuestros pecados, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos, mis hermanos, y empezar de nuevo, hoy, para seguir creciendo a la imagen de Jesucristo, porque no hay nada más glorioso de saber que es Dios quien está controlando nuestras vidas y no nuestras propias pasiones y deseos. Por eso no debemos embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu. Y como veremos a partir de la otra semana, como dijimos, ese resultado que produce es algo maravilloso en nuestras vidas. Amén.